Torre 20, apartamento 104, conjunto cerrado, Reservas de San Luis. Nos encontramos con un marco de puerta metálico, el cual no presenta rastros de óxido al momento del video. La parte superior se observa vidrio con textura corrugada, el cual está en buen estado. Marco, como decía anteriormente, no presenta rastros de óxido. Puerta pintada en buen estado. Una ventana de ventilación. Zona común en granito lazo. Para la entrada nos relaciona chapa con una llave. Debido a que se le instaló un pollito para el paso del agua, la puerta hay que alarla un poco para que abra. La puerta hay que alarla un poco para que abra. Vamos a comprobar el seguro de la puerta. Funciona correctamente, asegura y desasegura correctamente. Tanto en su parte externa como en su parte interna. Parte interna de la puerta se encuentra y se evidencia en muy buen estado. Procedemos a subir los breakers. Nos encontramos ingresando al apartamento. Como decía, parte interna de la puerta se encuentra y se evidencia en buen estado, no se evidencian rastros de óxido. Encontramos un muro pintado color blanco, guardaescobas completo. Muro se observa en muy buen estado, no se observan perforaciones en el muro ni detalles en su pintura. Muro se evidencia en muy buen estado. Tanto el tomacorriente como el encendedor se observa con sus tapas algo amarillas por uso. Nos encontramos con un muro color blanco en muy buen estado, sin perforaciones y con una puerta balcón, puerta corrediza que da hacia el exterior del apartamento. El marco de la puerta balcón o puerta ventana es en aluminio. Procedemos a detallar el marco. Marco se evidencia en buen estado. Nos encontramos con ganchos y un tubo cortinero color negro. Evidenciamos que el vidrio de la puerta ventana o puerta balcón está en muy buen estado, no se observa fisurado. Observamos que está funcionando su seguro. Desasegura y desliza suavemente. Hacia el exterior nos encontramos con una reja, la cual sí presenta ya rastros de óxido y deterioro por intemperie. Por esta parte observamos un muro color blanco, en la parte inferior se observa cableado
de televisión, se observa punto de internet, tapa de punto de televisión y punto de internet, ya algo amarillas. Hacia la parte media encontramos un tomacorriente doble en muy buen estado. Observamos que los muros son color blanco, muros en muy buen estado. Cubierta, color blanco, con unos detalles en drywall. Procedemos a detallar la cubierta. Lámparas tipo The Way funcionando correctamente, lámparas en muy buen estado. La cámara pierde un poquito su foco, se desenfoca un poco. Observamos que hay un muro color blanco, también guardaescobas completo, junto a una barra. Vamos a detallar desde otro ángulo la cubierta, para que no quede duda de que la cubierta no presenta rastros de humedad y está en perfecto estado, color blanco. Cubierta color blanco en muy buen estado. No se observan manchas en la cubierta. Observamos piso en porcelanato, el cual se evidencia sin rayones, con su brecha algo manchada, pero en general se evidencia el piso en muy buen estado. Por esta parte observamos una pequeña desportilladura en el piso. Detallando, observamos que el piso no se encuentra con fisuras, se encuentra en muy buen estado. Bordes de muro y bordes de columna en muy buen estado. La parte superior se observa bordes en muy buen estado, filos y bordes en perfecto estado. Observamos una barra tipo americana, color negro, la cual se evidencia con sus filos y bordes en perfecto estado. Parte interna, observa que está debidamente sujeta. Observamos y detallamos muro, el cual se evidencia, como decía anteriormente, en muy buen estado. Nos encontramos con una cocina semi-integral, de la cual detallaremos cada uno de sus muebles y de sus áreas. Muro de cocina enchapado con textura en muy buen estado. Observamos azulejos en buen estado completo. Se observa una ventilación, la que da hacia afuera del apartamento, con su ventana deslizando correctamente y asegurando correctamente. Se observa marco de ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado. Por esta parte observamos muro con el mismo enchape de textura, azulejos en muy buen estado. Encendedor se observa en buen estado. Observamos que el muro tiene unas perforaciones conchazos por esta parte, y en esta parte una pequeña desportilladura. Hay unos detalles en el muro. En este muro también observamos un chazo y una perforación donde había un chazo. Por esta parte observamos mueble superior de la cocina. Procedemos a detallar mueble superior. Carpintería en su parte externa se evidencia en muy buen estado. Hacia su parte interna observamos entrepaños y fondo en muy
muy buen estado, entrepaños y fondo en buen estado, puertas en buen estado, bisagras con algo de óxido, pero en general se evidencia en buen estado. La parte superior de la campana extractora observamos puertas en buen estado, parte interna en muy buen estado, fondo en buen estado. Se observan las bisagras con unos detalles de óxido. Parte externa se evidencia carpintería en muy buen estado. Por esta parte observamos carpintería en la parte externa en buen estado, parte interna observamos fondo en muy buen estado y entrepaño en muy buen estado. Observamos parte interna de las puertas en buen estado. Al igual que en las anteriores, las bisagras se encuentran con rastros de óxido, pero pues las puertas están funcionales. Por esta parte, carpintería se evidencia en buen estado, parte interna también en buen estado, entrepaño y fondo en muy buen estado, bisagras con algo de óxido. Observamos un mueble, el cual se evidencia en su parte inferior en muy buen estado, parte externa se observa carpintería en buen estado y en su parte interna observamos entrepaño y fondo en muy buen estado y observamos bisagras en buen estado. Lateral se observa en buen estado. Por esta parte lateral se observa en muy buen estado. No se observan rastros de humedad. Enchape en buen estado. Toma corriente con su tapa algo amarilla. Observamos una rejilla de ventilación. Observamos parte inferior del mueble. Enchape en cerámica con textura, el cual se evidencia con una fisura y una perforación ya resanada. Borde con tope en pasta en muy buen estado. Detallamos parte inferior del mueble y detallamos enchape. Enchape se evidencia en muy buen estado. Azulejos en buen estado. Procedemos a observar y a verificar el funcionamiento de la campana extractora, campana marca ACEP en muy buen estado, se observa limpia y se observa que está funcionando correctamente. Sus dos velocidades, su luz funciona correctamente, campana enciende y apaga correctamente. Observamos parte del mesón de la cocina, el cual está enchapado con porcelanato. Observamos una estufa de 4 puestos, mesón en acero inoxidable y lavaplatos con su respectiva rejilla de desagüe funcionando correctamente. Procedemos a abrir la llave del gas para verificar el funcionamiento de la estufa. A ver, traémoslo de esta parte mientras enciende. Podemos observar que sus 4 fogones están funcionando correctamente, su chispero funciona correctamente. Procedemos a apagar la cocina. Cocina se evidencia en buen estado. Los botones ya con algo de desgaste. Hay un botón que está cortado, pero están en muy buen estado, funcionales. Observamos parte del mueble inferior, gavetas, fondo de gavetas en buen estado, riel de gavetas con rastros de óxido.
fondo de gaveta en muy buen estado y riel de gaveta con óxido. Rieles de gaveta están funcionando correctamente a pesar de que tienen óxido. Fondo de gaveta en buen estado y riel de gaveta con óxido, deslizando correctamente, abriendo y cerrando correctamente. Nos encontramos con un mueble el cual se evidencia en buen estado, rieles con óxido, deslizando correctamente. Carpintería se evidencia en buen estado, una separación enchapada con sus bordes de pasta, bordes plásticos, los cuales se evidencian en buen estado, correctamente sujetos. Mueble se evidencia en buen estado, mueble tiene una pequeñita perforación. Observamos parte interna del mueble, se observa entrepaño, el cual se evidencia en muy buen estado.